y menos recomendación algún tipo de inyección de línea esclerosante. ¿Este normalmente se produce un vaso o puede haber un vaso? Por lo general es uno nada más. Nunca he visto que haya dos. Gastropatías hemorrágicas en pacientes en estado crítico, generalmente son abuelitos que están por neumonías, por traumatismos encefalocranianos, y lo que pasa es que hay el shock, los medicamentos que toman hacen que haya una disminución de la perfusión del estómago, del intestino, y entonces ocurre una isquemia, ¿no? Menor secreción de moco, y se producen ulceraciones múltiples en el estómago, y eso sangran no digamos muy profusamente, pero en napa, múltiples úlceras que sangran en napa, y eso genera este tipo de sangrado. Puede ocurrir también en grandes quemados, en pacientes con TEC, con sepsis, y se debe hacer un tratamiento de prevención con omeprazol a altas dosis. Puede ocurrir que las ictasias, no sé si ven acá un vasito, ¿no?, en el estómago, generalmente son aisladas. Cuando son múltiples, pensar en el Reduce-Weber, y generalmente es un tratamiento térmico que se tiene que hacer, que puede ser con un tipo de terapia que es el argón plasma. La hipertensión portal puede causar no solamente varices, sino también gastropatías hipertensivas. Entonces, estas alteraciones son secundarias a un aumento de la presión de la vena porta, y estas alteraciones pueden causar sangrado digestivo. Hay dos tipos: el estómago tipo sandía y el estómago piel de serpiente. El tipo sandía pues son unas líneas rojas. ¿Han visto la sandía cómo tiene esas líneas en la parte externa, amarillas y verdes? Y al estómago aparece así con unas líneas rojas. Por dentro me ve así unas líneas rojas en todo el estómago. Y de acá, como piel de la serpiente no tiene como unas manchas en mosaico, ¿no? Algo así también, estos de acá, y pueden sangrar. Entonces, eso se puede tratar también con terapias térmicas, como por ejemplo el argón plasma. También puede sangrar tumores, cánceres. ¿Y qué tenemos para tratar con el endoscopio? Bueno, sean úlceras o sea cualquiera de estas lesiones no variciales, podemos inyectar adrenalina, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la adrenalina produce vasoconstricción, pero el efecto es temporal. Pasados unos minutos, unas horas, de repente uno puede, en el momento ve que deja de sangrar, pero pasa el efecto de la adrenalina y la sangre retorna nuevamente. Entonces, es como una medida coadyuvante, ¿no?, a otro tipo de terapias. Se pueden usar esclerosantes como monoeternolamina, polidocanón, dextrosa, etc. En la lesión, en el vaso, se puede inyectar estos esclerosantes, les enseñé las agujas, se inyecta con la aguja y el vaso se esclerosa y deja de sangrar. Se pueden obturar con pegamento. ¿Han visto el tris? Ya, eso tiene cianocrilato, es lo mismo que se usa acá. Probeta caliente, hemoclips, que ya los han visto, ligaduras, argón plasma, ¿no? Lo que se dispone de las terapias endoscópicas. Entonces, inyección de adrenalina, por esclerosantes, métodos térmicos como con la probeta caliente, se provoca una quemadura que colapsa el vaso. Hemostásicos como los clips, les enseñé cómo se coloca el clip, y esta es la forma como queda el clip después de haber ligado clipado un vaso, ¿no?, una arteria. El argón plasma, el argón es un gas, y a través del gas se genera una corriente, por decirlo así, que genera una temperatura que provoca una quemadura muy superficial, que permite, todo esto acá ha sido quemado con el argón. ¿Qué pasa si uno trata con endoscopía y el paciente vuelve a sangrar? Lo que se recomienda es hacer un segundo tratamiento endoscópico, y ese es el segundo y último. ¿Ya? Si falla ese, lo más probable es que cualquier otro va a volver a fallar. Entonces allí, si falla una segunda terapia endoscópica, ya tienes que buscar otro tipo de terapia.
ya sea por radiología intervencionista, por cirugía, etc. Entonces la tasa de éxito fue mejor, bueno, embolización arterial por radiología intervencionista, ¿no? Que tiene una mejor tasa de éxito que la cirugía. ¿Qué hacemos con las varices? ¿Se acuerdan que hablábamos de la clasificación de las varices? Pequeñas, medianas y grandes. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? F1, varices pequeñas, planas, que tienen, se colapsan con el aire, ¿no? Las medianas ocupan entre 1/3 y la mitad del esófago, y las grandes ocupan más de la mitad, más del 50% del calibre del esófago, y tienen una alta riesgo de sangrado. Además de eso, hay que ver los estigmas de sangrado, que no se ven claramente aquí, que son signos rojos. Les decía que el signo rojo es un adelgazamiento en la pared que permite ver la sangre. Hematoquistes, que son levantamientos, o sea, una dilatación de la varice, como una especie de divertículo de la varice, que, bueno, obviamente tiene mayor riesgo de sangrado. Y hay también, uno puede ver unos puntos blancos, que le dicen middleweight, que son indicios o estigmas de que hubo sangrado ahí. Los sangrados de varices radican espontáneamente el 50%, y con los tratamientos disponibles en glicotoles de 80%. El mayor riesgo de sangrado ocurre en los primeros 5 días, pero puede ocurrir hasta la mortalidad del sangrado por varices se mide en 6 semanas. Y esta mortalidad en 6 semanas, en centro de referencia, puede llegar hasta 20%. Y la muerte inmediata por sangrado no controlado es de un 4 a 8%. El pronóstico empeora cuando el child es más alto o el medio es menor. ¿Qué tenemos para el tratamiento? La ligadura de varices. Les comentaba que se pone un capuchón con unas ligas. Esas ligas se jalan por medio de unas cuerdas que están adosadas al endoscopio, y finalmente el capuchón se adhiere a la varice, se aspira, la varice queda dentro del capuchón y la liga se suelta alrededor de la varice y queda ligada. Lo otro es colocarle esclerosantes a través de una aguja. Se usan monoetanolamina, polidocanol. El problema es que estos esclerosantes, este tipo de terapias, generan más complicaciones que la envergadura. Pero, digamos, en pacientes que ya han sido ligados y que sangran, después de la ligadura, la varice cae y queda una cicatriz. Y entonces, entre esas cicatrices pueden crecer nuevas varices. Cuando uno entra a un paciente con esas cicatrices y esas varices residuales, la capacidad para aspirar la varice nueva es menor por las cicatrices mismas. Ya el tejido no es tan laxo como el inicial. Y entonces, cuando ocurre eso, entonces la alternativa es usar esclerosantes. Y de las varices gástricas tenemos las varices gastroesofágicas y las varices gástricas aisladas. De las gastroesofágicas tenemos las GOF1, que son las que del estómago se continúan con el esófago a través de la curvatura menor. Las de tipo 2, las esofágicas se continúan con las gástricas, pero a través del fondo, curvatura mayor. Y las varices gástricas aisladas son aquellas que están o en el fondo o en el antro. Esos son los tipos de varices. El tratamiento de estas puede ser con escleroterapia, pero de las otras tiene que ser con cianoacrilato. Entonces, les decía que una formulación especial de cianoacrilato se puede inyectar a través de una aguja de inyectoterapia. Se pincha la varice. Esta varice ustedes ven que es relativamente grande. Y lo que se va a hacer es que se polimeriza esta sustancia y se forma una bola de pegamento en la varice. Entonces lo que va a hacer es impedir que circule sangre, y de ese modo
impide el sangrado. Cuando eso falla es posible usar una sonda de semen estátil que, digamos, tiene dos balones, y entonces se infla un balón gástrico con aire, unos 300 mililitros de aire, y luego el balón del esófago se infla con aire también, pero no con una cantidad de mililitros, sino midiendo con un manómetro, midiendo la presión. Se debe medir entre 30 y 45 mililitros de mercurio y la presión con la que se debe inflar ese segundo balón, el balón esofágico. Y esta es una medida digamos, temporal para detener el sangrado, para hacer una nueva terapia endoscópica, o de repente tienes a un paciente donde no hay terapia endoscópica y detienes el sangrado de esta manera hasta llevarlo a un sitio que sí haya terapia endoscópica, o como manera, digamos, digamos, un puente hacia otro tipo de tratamiento que puede ser un TIPS, por ejemplo. Puede ser problema que la presión puede provocar necrosis, puede generar, digamos, más úlceras, ¿no? Entonces hay que estar desinflando el balón cada 6 horas, 8 horas más o menos. Y por otro lado puede ser que el balón se mueva y que provoque una broncoaspiración, etc., ¿no? Entonces tiene sus limitantes, ¿no? Y el otro punto es que la sonda tiene que estar unida a para que este balón haga presión sobre el fondo, tiene que haber una tracción para que genere la presión necesaria para prohibir el sangrado. Entonces todo eso hace que la sonda sea, digamos, una medida que no es muy usada, pero eventualmente puede salvar la vida a alguien. Finalmente el TIPS, que es lo que ya hemos hablado en la clase anterior. ¿Preguntas? Break, ya, break.